se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Hoy, más que un sermón, vamos a tener un estudio bíblico siguiendo las instrucciones de la sierva del Señor, donde dice que debemos estudiar más la palabra de Dios y predicar menos. Pero dentro de este estudio lo he titulado Las estratégicas trampas del enemigo de Cristo, y les invito a inclinar su rostro para que oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia nosotros. Te rogamos el perdón de nuestros pecados, que nos laves con la sangre preciosa de Jesús y nos des tu Santo Espíritu, que nos llenes de Cristo, de tal manera, oh Señor, que no sean mis palabras, sino sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones, traiga vida, la vida de Jesús, y traiga conversión. Que nos lleves a tener la mente de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En primera de Pedro 5:8 nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él no duerme, él nos observa nuestros gestos, nuestras acciones, nuestras palabras. Es un fiel observador, y a eso se refiere ella. Él está alrededor de cada uno de los fieles de Cristo, buscando a ver cómo nos entrampa, cómo nos engaña, cómo nos enreda, de tal manera de hacernos suyo. Pero poderoso es la sangre de Cristo Jesús y el nombre de Cristo Jesús. Dice la sierva del Señor, y esta es una cita introductoria: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representa por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Por tal razón es importante, mis amados hermanos, estar aferrado, estar 24 horas, todos los segundos de nuestras vidas, anclado ante la roca que es Cristo Jesús, ante su palabra y el espíritu de profecía. Veamos voy a mencionar algunas de las estratégicas trampas del enemigo. Y quiero dirigirme a los que todavía no están unidos en el santo vínculo del matrimonio. Fue el grave pecado que se cometió antes del diluvio. En Génesis 6, 1 y 2, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esa es una de las señales antes del fin.
Mateo 24, 37 y 38, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No hay ningún problema en relación a casarse, al matrimonio. Pero miren lo que la sierva del Señor dice. El gran crimen en los matrimonios de los días de Noé era que los hijos de Dios formaban alianzas con las hijas de los hombres. Y esto no puede ser en nuestros días. No puede ser. Los que profesan reconocer y reverenciar a Dios se asociaban con quienes eran de corazón corrompido y se casaban sin distinción con quienes querían. Y esto está ocurriendo en el profeso pueblo de Dios. En sí, leí en Mensaje para los Jóvenes, página 453. Ahora en el Hogar Cristiano, página 106. En sí el comer y beber no encierra pecado. Y cuidado con esta expresión de la sierva. No la saquemos de cita, de su contexto. Ni tampoco lo hay en casarse y darse en casamiento. Pero en los días de Noé los hombres se casaban sin consultar a Dios, ni procurar su dirección, su consejo y seguir su lineamiento bíblico de no unirse en yugo desigual, en unir sus vidas con un incrédulo o una incrédula. Aquí lo que ella también menciona, en sí el comer y beber no encierra pecado, depende también de lo que se coma, cuándo se come, qué se come. Hay muchos hoy en día que no tienen experiencia religiosa profunda y que harán exactamente las cosas que se hacían en los días de Noé. Contraerán matrimonio sin considerar cuidadosamente el asunto ni orar al respecto. Muchos aceptan los votos sagrados con tanta ligereza como si efectuasen una transacción comercial. El amor verdadero no es el motivo de la alianza. Y otra cosa bien importante, mis amados hermanos, cuando dice allá en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero este asunto va mucho más allá de esto. Está entrando una ola de incrédulos al profeso pueblo de Dios. Gente demoníaca son miembros hoy en día del profeso pueblo de Dios. Gente que estuvieron en las drogas. Y el que estuvo en la droga, o sea, solo un milagro de Cristo puede hacerle el cerebro nuevo, crearle un nuevo cerebro, pero de lo contrario, va a quedar trastornado por el resto de su vida. No va a ser una persona normal. Y hay adictos que se muestran normales, pero no lo son. Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios. Pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contrae en casamiento que Dios no sanciona. Y está la otra asunto, están entrando mucha gente no convertida al pueblo de Dios, que son instrumentos de Satanás para descarriar a los fieles de Dios. Tengamos mucho cuidado, especialmente los que no están casados. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. El Hogar Cristiano, página 54. Pierden su favor y hacen obras amargas de las que habrán de arrepentirse. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió las palabras: una cosa te falta. Y esa cosa era la esencial. La segunda estratégica trampa del enemigo de Cristo es tener amistades inadecuadas. En Amós 3:3 nos dice la palabra de Dios: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y este es un principio también para la elección de una persona con la que se va a casar. Y en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Sign of the Times de 1896, les advierto a todos, tanto jóvenes como ancianos, tengan cuidado con las amistades que forman y con los compañeros que eligen, aún los compañeros de trabajo. Tengan cuidado,
no sea que lo que ahora creen que es oro puro se convierta en vil metal. Es un error que los cristianos se asocien con aquellos cuya moral es relajada, un trato íntimo y cotidiano que ocupa el tiempo sin contribuir en ninguna medida a la fuerza del intelecto o a la moral es peligrosa. Es peligroso estar relacionado con aquellos cuyas mentes y cuyos corazones están envenenados y pueden arruinar al cristiano. Y se mueven naturalmente en un nivel bajo. Aquellos que por naturaleza son concienzudos y aman la pureza, en forma gradual e imperceptible, se colocarán en el mismo nivel y participarán y simpatizarán con las estupideces y la aridez moral, con las constantes son puestos en contacto. Debieran escoger como sus compañeros aquellos que aman la pureza de la verdad, cuya moral está incontaminada y cuyos hábitos son puros. Y en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Usted no puede mezclarse con los mundanos, participar de su espíritu y seguir su ejemplo, y ser al mismo tiempo un hijo de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el distintivo? ¿Cuál es la diferencia cuando el mes de diciembre llega y todo el mundo, la gente mundana, arregla sus casas, las prepara con un ambiente navideño y usted está en lo mismo? Usted está participando del espíritu y del ejemplo de los que siguen a Satanás y pretende ser al mismo tiempo un hijo, una hija de Dios. El creador del universo se dirige a usted como un padre afectuoso. Si usted se separa del mundo y sus afectos, se mantiene libre de su contaminación al huir de la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia. Dios será su padre, lo adoptará en el seno de su familia y usted será su heredero. En el lugar del mundo le dará, a cambio de una vida de obediencia, el reino que se encuentra debajo de todos los cielos. Él le dará un eterno peso de gloria y una vida que es tan duradera como la eternidad. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud hacia las relaciones con los familiares? Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dios pide una entrega incondicional del corazón, los afectos a Él. Y si usted ama, y si ustedes aman amigos, hermanos, hermanas, padre o madre, casa o tierra, más que a mí, dice Cristo, no son dignos de mí. No es seguro para los cristianos escoger la sociedad de los que no tienen comunión con Dios y cuya conducta desagrada al Señor. Muchos invitan a sus casas a parientes vanos. Escuchen, mis amados hermanos, muchos invitan a sus casas a parientes vanos, superficiales e impíos. Y con frecuencia el ejemplo y la influencia de estas visitas irreligiosas producen impresiones duraderas en la mente de los niños de la casa. Mensaje para los jóvenes, página 430. La tercera estratégica de las trampas del enemigo de Cristo es una vida disoluta. ¿Qué ejemplo bíblico nos muestra el peligro de la abundancia? Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El estado del mundo actual es similar a la que existió en los días de Lot, cuando la corrupción de Sodoma convocó la visita del ángel a esa perversa ciudad para ver si el clamor que se elevaba ante el cielo era de tal carácter que los habitantes de la hermosa ciudad de Sodoma, una ciudad que había sido altamente favorecida por Dios, habían corrompido sus caminos delante del Señor, de forma que no había ya esperanza de redención. Y la ira de Dios se reveló tan notablemente porque la corrupción de los sodomitas era muy profunda. Southern Union Worker, del 16 de octubre de 1913. Qué pensamiento tan profundo, mis amados hermanos. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí que obedeciera a Dios. Pero, mis amados hermanos, fracasó rotundamente.
las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Muchos, mis amados hermanos, cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a su familia. Con la esperanza de alcanzar una mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente. Pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y a la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad, mis amados hermanos, o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplo de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios. Patriarcas y Profetas, páginas 165 y 166. Mis amados hermanos, el afán de muchos, porque como en los días del diluvio están comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Mateo 24, 38. La cuarta estratégica trampa del enemigo de Cristo es dormitar. ¿Cómo están muchos adventistas del séptimo día nominales? Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios 15:34. Hermanos míos, estamos viviendo en un periodo muy solemne de la historia de la tierra. Nunca es tiempo de pecar. Siempre es peligroso continuar en la transgresión. Pero en un sentido especial, esto es cierto en el tiempo actual. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno. Estamos en la frontera de Canaán. Y nuestra relación hacia el tiempo y la eternidad es más solemne que nunca antes. Testimonios para los ministros, página 147. ¿Qué le sucedió a las vírgenes? Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron, mis amados hermanos. Hay muchos dormidos en el profeso pueblo de Dios. Qué tristeza. Por tanto, no durmamos. Primera de Tesalonicenses 5:6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que estar velando, estudiando la palabra de Dios, estudiando el espíritu de profecía, investigando palabra de Dios, pidiéndole a Dios luz. Mis amados hermanos, había una luz que yo no conocía. Yo fui al seminario de la corporación y creía que sobre una doctrina que se enseña y creía que era verdad. Pero en mi corazón estaba inquieto. Habían cosas que yo no me cuadraban dentro de la corporación, incluyendo algunas doctrinas, especialmente una. Y aún salido de ella, como pastor de la corporación, todavía seguía teniendo inquietudes. Estaba en la verdad presente, pero había inquietudes. Yo le decía, Señor, muéstrame alguna verdad que todavía no hay en mi corazón. Y pasaron años, mis amados hermanos, no estaba preparado para recibirla. Y este año Dios me la dio. Y si alguna vez el Señor permite, me da el gozo de compartírsela con ustedes, porque puede ser que usted no la tenga. Y lo que yo conocía era una herejía que hay dentro de la corporación adventista. Pero para mí era verdad. Textos torcidos, textos alterados del espíritu de profecía, ¿no? Y de esto vamos a hablar más adelantito. Y Dios me reveló esa luz, porque Dios, mientras nuestros corazones no estén preparados espiritualmente, no nos dará la luz que necesitamos.
Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13, 11 y 12. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera, mis amados hermanos. Él no quiere que nos tome de sorpresa y nos perdamos. Dios no quiere que ningún ser humano, y especialmente los fieles que estamos ahí buscando verdad, palabra de Dios, no buscando en cisternas rotas que no retienen agua, buscando en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, ninguna otra fuente, porque esa es la verdadera fuente de la verdad. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Hechos de los Apóstoles, página 344 y página 345. Advertencias, admoniciones, promesas, todo ello es para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Manteneos alerta frente al furtivo avance del enemigo. Vigilad los viejos hábitos y las inclinaciones naturales. Y mis amados hermanos, no le pida a Dios que le quite tantos defectos del carácter que usted y yo podamos tener. No. Pídale uno. Y cuando Cristo te dé la victoria, me dé la victoria, busquemos el otro. Y así vamos. Pero no le pida que le quite tantas cosas, que el orgullo, que la vanidad, que esto y esto. No, luche con uno solamente. No podemos luchar con tantos. Uno. Y en la medida que avanzamos, Cristo nos irá dando la victoria. Vigilar los viejos hábitos y las inclinaciones naturales. No sea que se hagan valer. Obligarlos a retroceder y mantenerlos vigilantes. Vigilar los pensamientos, los planes, no sea que lleguen a ser egocéntricos. Velad sobre las almas que Cristo adquirió con su propia sangre. Estad atento a las oportunidades de hacerle bien. Otra de las estratégicas trampas del enemigo de Cristo es descuidar la Biblia. El estudio de la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El que nos ha hablado, el Padre ha hablado en los últimos tiempos, su Hijo. Nos invita a escudriñar, a investigar, a acabar profundamente las Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, Conflicto de los Siglos, página 651, podrán resistir en el último gran conflicto. Solamente un escrito está. No lo que dice el dogma, no lo que dicen las 28 doctrinas, es lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque cuando Jesús habla de escudriñar de las Escrituras, incluye toda la Escritura y a los profetas, incluyendo a la profetisa, la sierva del Señor. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Esos engaños vienen. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si a ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firme en aquel día. Por eso él trata de distraernos y mantenernos ocupados en tantas cosas que parecieran ser buenas, pero lo más bueno es estar ahí profundizando en la palabra de Dios. Eso es lo más bueno. Dispondrá las cosas de modo que el camino le esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida.
y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. La cita anterior estaba en el Conflicto de los Siglos, página 683. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad, los 7 pilares de la Iglesia Adventista que nos dejaron nuestros pioneros bajo la inspiración del Espíritu Santo, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 101. ¿Y qué hacen mucho con las Escrituras? Segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y eso está ocurriendo, y viene ocurriendo desde los días de los pioneros. Ahora vamos a leer algo en cuanto a eso. ¿Qué les sucederá a los descuidados? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Surgen constantemente nuevas sectas para desviar de la verdad, y en vez de ser libertadas con la palabra de Dios o la palabra de vida, las personas reciben un plato de fábulas. Se tuercen las Escrituras y sus textos, y desvinculados de su verdadero contexto son citados para dar a la falsedad la apariencia de verdad. Se roba el ropaje de la verdad para ocultar los rasgos de la herejía. Todos nosotros somos probados severamente. Personas que pretenden creer la verdad vendrán a nosotros y nos instarán a aceptar doctrinas erróneas que harán tambalear nuestra fe en la verdad presente si les prestamos oído. Solamente la verdadera religión soportará la prueba del juicio. Y mis amados hermanos, esto es espeluznante. Ángeles malignos aparecen como seres humanos. Mire usted, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres, usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Leo en manuscritos, página 339, tomo 8, página 339, y dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 469. Los ángeles malos en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Serio, los ángeles malos en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente Cristo Jesús. Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad, que ni siquiera esto lo desanime. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. La sexta estratégica trampa del enemigo de Cristo: desprecio por los testimonios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagan con el vidente, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Retiene el testimonio de Jesús, adora
a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán, habla la sierva del Señor, constantemente, y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos de la oficina, y aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Mensajes selectos, tomo 3, página 92. Ahora, ¿por qué Satanás está tratando constantemente de crear incredulidad en los testimonios? Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 55. ¿En qué grave peligro se encuentran muchos, mis amados hermanos? En que menosprecian las profecías, los testimonios. Primera de Tesalonicenses 5:20, léalo. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensaje selecto, tomo 3, página 93. ¿Qué le parece? Vi que el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de esas visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta de demasiado tarde. Entonces el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz, y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos en vuestras propias obras. Mensaje selecto, tomo 1, página 45. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Séptima estratégica trampa del enemigo de Cristo. Lecturas inadecuadas. Cualquiera cosa que se convierta en objeto de atención y admiración indebida, que absorba la mente, es un Dios que se escoge ante el Señor. Manuscrito 126 de 1901. En 2 de Timoteo 2:19 y 22, ¿podemos leer cualquier tipo de libro? Bueno, le dejo ese texto porque en realidad son varios versículos y estamos contra el tiempo. Pero allí se habla de que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Se me ha mostrado que los jóvenes están expuestos a grandes peligros por las malas lecturas. Bueno, se podría decir que hoy en día la juventud no lee, no le gusta leer libros buenos, no lee, pero sí a través del internet
están viendo. Y aunque usted vea las imágenes, esa es una forma de leer. Ver una película es una lectura que la hacemos por medio de la vista. Así que el principio está allí. A grandes peligros por las malas lecturas. Satanás induce a los jóvenes y a los adultos a someterse al ensalmo de historias sin valor. Si se pudiese quemar buena parte de los libros publicados y películas, y agrego yo películas, ello detendría una plaga que realiza una obra espantosa mediante el debilitamiento de los espíritus y la corrupción de los corazones. Nadie es tan firme en los principios de la justicia que quede a cubierto de la tentación. Todas estas lecturas y lo que vemos a través de nuestra vista, sin valor, deberían descartarse resueltamente. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 165. Ustedes saben lo que hicieron los creyentes de Éfeso con los libros que no honraban a Dios. Léalo allá en Hechos 19, 19 y 20. Los quemaron todos los libros. Queme todas las películas. Cierre todos los sitios donde está corrompiendo nuestra alma, nuestra relación con Dios. Todo aquello que nos hace indiferente a orar, a buscar constantemente a Dios en oración y en el estudio de su palabra. La palabra de Dios es el verdadero maná. Repriman todos el deseo de leer lo que no es alimento real para el espíritu. No podemos trabajar en la obra de Dios con una percepción clara de nuestros deberes, mientras nuestro espíritu esté ocupado por esta clase de lecturas. Los que sirven a Dios no deberían gastar tiempo ni dinero en lecturas livianas. La octava estratégica trampa del enemigo de Cristo son los chistes, bromas y chismes. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras son pronunciadas con liviandad y necedad, en forma de chanzas y de bromas? Esto no sucedería si los seguidores de Cristo comprendieran la verdad de las palabras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 37. Y Santiago 3, 7 al 11 nos habla que debemos cuidar nuestra lengua, ¿no? Que contamina todo nuestra alma. Con frecuencia causan dificultades los diseminadores de chisme, cuyos susurros y sugestiones envenenan las mentes incautas y separan a los amigos más íntimos. En su mala obra, los creadores de disensión están secundados por los muchos que con los oídos abiertos y mal corazón dicen: denunciad y denunciaremos. Jeremías 20:10. Este pecado no debe ser tolerado entre los que profesan a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la novena estratégica trampa del enemigo de Cristo son los deportes. Y aunque Pablo nos hace una analogía allí, una comparación, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24 y 25. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 y 4. La sierva del Señor es clara que la tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa de la preocupación para que los que se interesan en el bienestar de la juventud. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomenta la antipatía hacia el trabajo útil y desarrollan una disposición a evitar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las realidades serias de la vida y sus apacibles satisfacciones. Así se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad con sus terribles resultados. Y esto se practica en las escuelas corporativas. Qué triste. Así, con competencia y todo. La otra estratégica trampa del enemigo de Cristo, bueno,
Lo encontramos allí en Romanos 12:2, cuidando, haciendo un culto racional, ¿no? Porque con ella adoramos al Señor y dependiendo de lo que veamos, estaremos en capacidad de adorarle o no. La 11ª es la luchas políticas. Por eso los cristianos no debemos participar en políticas, ni debemos hacer políticas como lo hacen en la corporación, y en los grupos de verdad presente no debe existir políticas, influencias, grupos que controlan, porque ese es el espíritu del mundo. Léalo allá en Juan 18:36. Escucha lo que dice la sierva del Señor, Consejos para la Iglesia, página 575. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto de la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de lo que estaba en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Así que Dios lo que requiere de su pueblo es un alejamiento de las cosas de este mundo. Y lo otro de la 12ª estratégica trampa del enemigo es la falsa educación. Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento acerca de los principios del reino de los cielos, la educación impartida es una perversión del vocablo. A menos que el estudiante reciba alimento mental puro, cabal, limpio de todo lo que se llama educación superior y esté impregnado de incredulidad, no puede conocer verdaderamente a Dios. Únicamente los que cooperan con el cielo en el plan de salvación pueden saber lo que significa en su sencillez la verdadera educación. Quiero leerles en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que el enemigo nos vaya a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. La 13ª estratégica trampa del enemigo es el ecumenismo. Y Dios nos pide que salgamos de Babilonia. De Babilonia. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No debemos de buscar algún mensaje extraño y nuevo. ¿Qué hacemos con sacar doctrinas de los evangélicos, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los católicos y acuñarla y darle un matiz más o menos ahí que suene adventista? Sigue siendo una doctrina corrupta. Igual como que una dama creyente en Cristo se pusiera una minifalda. Lo mismo hacemos con tomar doctrinas del catolicismo, que es pagana catolicismo, y la acuñamos y le damos un matiz, alterando las citas del espíritu de profecía, ¿no? Con el apóstata Fromm, que alteró algunas citas junto con Allen, un pastor adventista de aquella época, alterando citas del espíritu de profecía. Y se altera también la palabra de Dios. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en luz, debemos ser parte de Babilonia.
Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, pero si las acuñamos que suenen verdaderas, ¿son falsas? ¿Son falsas? Usted puede preparar un pedazo de papel y hacer un billete de $100 americanos y le pone todo lo que quiera, pero se va a detectar que ese billete es falso. Igualmente ha ocurrido con ciertas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado de Dios. Estos errores y otros por el estilo son presentados al mundo por diversas iglesias. Los ángeles caídos se confederan en la tierra con hombres malos. En esta época, el anticristo aparecerá como el verdadero Cristo. Y entonces la ley de Dios será totalmente anulada entre las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará completamente madura. Pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás. Señor lo reprenda, vestido de ángel de luz. Los hombres serán engañados y exaltarán al lugar de Dios, deificándolo. Salmo 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a cosas vanas ni jurado con engaño. Podemos asistir a cualquier clase de culto o compartir oraciones dirigidas por miembros de iglesias de Babilonia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, 2 Corintios 6, 14 al 18, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Dios siente desagrado hacia nosotros. Escuchen, Primeros Escritos, página 124 y 25. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. ¿Qué se escucha hoy en día en los templos corporativos? Error. Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Día de Acción de Gracia, Día de esto, Día de aquello. ¿Le quitaron el lugar a Dios Padre? Porque a menos que nos mande a reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Escuchen, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Primeros Escritos, páginas 124 y 125. Review and Herald del 24 de julio 1894. Es un grave error por parte de aquellos que son los hijos de Dios buscar edificar un puente a través de la distancia que separa a los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas, cediendo a principios y comprometiendo la verdad. ¿Qué sucederá con las iglesias caídas, mis amados hermanos? El llamado protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de la idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente. Esto lo dijo ella en 1886.
sonara como si lo dijera ahora. No, 1886, pero ya esto es historia, esto es cumplimiento de lo que ella dijo, inspirada por el Señor, y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Roma nunca cambia, pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo y tristemente la corporación. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Y la otra estratégica trampa del enemigo, pues ya vendrá una música muy ecuménica. Salmo 96:9 nos da un principio cuál es la verdadera música, y en Efesios 5:19 otro principio bíblico. Así que en ese sentido debemos guiarnos por la verdadera música, ¿no? La música forma parte del culto de Dios en los atros del cielo. En nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. A menudo me ha entristecido al oír voces incultas elevadas hasta la más alta nota, chillando literalmente al expresar las sagradas palabras de algún himno de alabanza. Cuán inapropiadas son esas voces agudas y estridentes en el culto sagrado y el gozoso servicio a Dios. Los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos con la música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres y con todo melodías solemnes. La voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada. Y lo que ocurrió en Indiana, que a ella le llegó, dice que se va a repetir. El Señor me ha mostrado que volvería a ocurrir allá en Indiana. Cosas extrañas que habían sucedido en Indiana, justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestarán toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confundir en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran que es la actuación del Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo nunca se manifiesta en tal forma. Y entramos a la 15ª estratégica trampa del enemigo: las sociedades secretas y los sindicatos. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No debemos unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y mirar constantemente a Jesús. Hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la francmasonería y otras sociedades secretas, que los tales consideren los pasajes Éxodo 34:12 al 14, Deuteronomio 7:6 al 9, Isaías 8:9 al 13, que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos serlo en todo, y debemos considerar y obedecer el consejo dado para ser de nosotros cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. No debemos unirnos a uniones laborales, ni a asociaciones, ni a asociaciones de residenciales donde vivimos. Esas asociaciones son dirigidas por Roma, A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. Y las advertencias son claras, mis amados hermanos. El enemigo engañará a los escogidos, a los pueblos de Dios, adventistas del séptimo día, de verdad presente, introduciendo en la iglesia y en los grupos, mis amados hermanos. Oremos, porque van a introducirse en los grupos de verdad presente, en la iglesia, falsos maestros que se harán pasar como verdaderos adventistas, que nos apartarán de la verdad bíblica. La sierva de Dios nos reafirma la realidad de estos acontecimientos. Y ella tuvo este sueño en 1867. Recibió una notable visión sobre la infiltración católico-jesuita en la iglesia adventista. Y esto aparece en el tomo 1 de los testimonios, en inglés, la página 577. Y la transcribimos a continuación.
Esa noche soñé que yo estaba en Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces, esta casa será proscrita, los bienes deben confiscarse, ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí, dijo la sierva, y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía, si tan solo pudiera entender esto, si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho o lo que he hecho. Yo lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban alrededor de mí, y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y confortarían si no temiesen ser observados por otro. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz diciendo, si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en mi cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en alta voz y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. El mensaje, mis amados hermanos, esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 577 y 578. El mensaje es claro. Católicos ingresan a la iglesia y la sierva de Dios se sorprende que dentro de esta compañía había personas adventistas que ella conocía. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta es clara según los textos bíblicos que hemos estado leyendo. Ingresarán falsos maestros haciéndose pasar por verdaderos. Cristo lo dijo. Vaya ya Mateo 24 y 25. Ahora, con la luz revelada, con el espíritu de profecía, veamos que estos falsos maestros son católicos. Hay otro dato importante. Estos católicos quieren confiscar nuestros bienes. Los bienes de Elena G. de White son indudablemente sus escritos. ¿Y por qué quieren confiscar los escritos de la hermana Elena G. White? Porque estos han hablado contra su santa orden, entre comillas. ¿Contra cuál santa orden habló de Elena G. de White? No hay confusión posible, contra los jesuitas de Roma, porque ella, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió, entre paréntesis, habló lo siguiente de los jesuitas de Roma. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todos los intereses humanos, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes hasta arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, los jesuitas inspiraban a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligado por votos de pobreza y humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Quiero hacer un paréntesis aquí, mis amados hermanos.
En algunos países, por mencionar uno solamente, que podría ser otro, se han disfrazado de verdad presente, están usando el mensaje pro salud. Miembros adventistas que se muestran de verdad presente, mis amados hermanos, han usado las mismas estrategias de los jesuitas. ¿Y saben qué hacen? Le piden a usted unirse en sociedad, abren una fundación y trabajan para usted y todo. Y al final, mis amados hermanos, usted queda en la calle, le quitan todo. Puedo mencionar algunos países que esto ha ocurrido. Y estos pobres hermanos, de verdad presente, hoy en día no tienen dónde dormitar, dónde quedarse. Y estoy hablando de personas latinas. No dé sus propiedades a nadie. Déla al Señor. Se visten de verdad presente. Van dando tratamientos, cursos de salud, entrenamiento. Y son espías, son jesuitas. Ya le han quitado propiedades de una manera legal a muchos miembros de verdad presente. Pueden unirse, sí, varios hermanos, varias familias, varias. Y que cada quien compre su pedazo de tierra. Y cada quien trabaje. Y todos se unen como Cristo, como hermanos en la fe, para trabajar la tierra. Pero no ceder lo suyo a un determinado hermano. Una vez me llegó uno a mí para que yo diera lo mío a su fundación y formáramos algo. Y le dije, no, vaya y busque a otro, a mí no. Porque esto es triste, lo que ya le ha ocurrido a muchos hermanos en América Latina. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos, a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo sus propósitos criminales y mortíferos. Y eso está ocurriendo también en algunos grupos de verdad presentes de América Latina. Dice que adventista de verdad presente. Era un principio fundamental de la orden que al fin justifica los medios. Según su dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses del papado. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes, dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles, escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia romana de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por el cual sus padres habían trabajado y derramado sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa, ya están en todo el mundo. Aquí en mi país, en Panamá, el presidente, el que gobierna el Estado, es un jesuita. Y se le ha denominado su administración el Estado laico. Él del presupuesto del Estado le da una cantidad a Roma. Y doquiera iban logrando reavivar el papismo. Para otorgarle más poder se expandió una bula que restablecía la Inquisición. Y lea esto, mis amados hermanos, en el conflicto de los siglos, página 249 y 250. Esta es la orden a quienes vio la sierva del Señor, infiltrado en la iglesia adventista del séptimo día. Leroy Fromm era un jesuita y Allen también.
No recuerdo el nombre, pero el apellido sí. Y muchos otros. Y tienen una característica. En la última corporación que trabajé como pastor, había una reunión de pastores. Y al director de mayordomía, yo me le acerqué para decirle que si eso era cierto, que había que tener a la feligresía contenta porque ellos le pagaban a los pastores. Y al lanzarle esa pregunta, mis amados hermanos, vi la cara de un jesuita. Si ese hombre hubiese tenido ahí un puñal o un arma, una pistola, me hubiera matado. La mirada de él era una mirada de asesino, como diciéndome, ¿por qué preguntas eso? Y me dijo, no te voy a responder. Yo sabía que era un jesuita, porque un pastor que tenga una mirada de asesino, mis amados hermanos, o un cristiano, no es cristiano. Y si es líder, es un jesuita. Y mis amados hermanos, el orgullo y la suficiencia propia es otra de las estratégicas trampas del enemigo. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. La boca perversa, dice el salmista, aborrezco. ¿Y qué debemos considerar, mis amados hermanos? Ir a Cristo para que Él crucifique en nosotros ese orgullo y esa suficiencia propia. Creernos mejor que los demás en el orden espiritual, en el orden bíblico, en el orden que sea. Y nos dé el espíritu de Cristo, un espíritu de humildad. Uno de los mayores peligros que corre es el espíritu de orgullo y confianza en sí mismo. Un hombre con un orgullo tan exacerbado es de muy poca utilidad. Su soberbia y su amor por él mismo lo retienen en una esfera reducida. Su espíritu no es generoso. Sus esfuerzos no son amplios, sino restringidos. Si existe ese orgullo, se manifestará en su conversación y su conducta. ¿Cuál debe ser la meta de cada uno de nosotros? Os aseguro, 1 Corintios 15:31. Hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día debemos morir al orgullo, a la suficiencia propia, al espíritu de enaltecerse. Y por último, mis amados hermanos, una prueba inequívoca que demuestra que hemos nacido de nuevo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 5:22 está unido a 2 Corintios 5:17. Porque Gálatas 5:22 es el filtro de 2 Corintios 5:17. Más el fruto del Espíritu. El fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero tristemente, algunos caen en el siguiente engaño, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5:19-21 y el verso 26, no seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Testimonio para los ministros, página 441. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria,
ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón. Y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos dé la mente de Cristo Jesús. Hermana mía, no disculpe sus defectos porque otros estén equivocados. En el día de Dios usted no se atreverá a presentar como excusa por su descuido en formar un carácter para el cielo el hecho de que los demás no manifestaron devoción y espiritualidad. Las mismas carencias que usted descubría en los demás estaban en usted mismo. Y el hecho de que otros sean pecadores no disminuye en nada la gravedad de los pecados que usted comete. Tanto ellos como usted, si continúan en esta situación de ineptitud presente, serán separados de Cristo y con Satanás y sus ángeles serán castigados con la destrucción eterna y separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 353. ¿Qué debemos recordar siempre? Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué nos pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios pide. Proverbio 23:26. Nuestro corazón, nuestra mente, mis amados hermanos. En carta 55, página 895, todo el que entre en el reino de Dios tendrá que desarrollar un carácter que sea equivalente o semejante al carácter de Dios. Usted no podrá entrar al cielo con ninguna deformidad o imperfección del carácter. Durante el periodo de prueba de la vida debe recibir la preparación necesaria. Si desea tener acceso a las moradas de la justicia cuando Cristo venga, ahora debe ser objeto de la obra profunda del Espíritu Santo que se hace visible en la experiencia personal. Recibiréis poder, página 63. Y la última cita para terminar, del Hogar Cristiano, página 12. Jesús, no cambia nuestro carácter al venir. Cuando Jesús venga, no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora, en este periodo de expiación. Estamos en el tiempo de la expiación, donde tenemos que estar afligiendo y llorando por nuestras almas para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos muestre nuestras deformidades de carácter, nuestros pecados, nuestra condición vil, y permitamos que Cristo ponga su vida, su carácter y su mente en nuestra mente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 4:12. Dios nos invita en este momento, mis amados hermanos, este momento es crucial. Estamos en la frontera de Canaán celestial, estamos por entrar, pero faltan algunos eventos por desarrollarse. Pero es el tiempo de gracia todavía para que hagamos tiempos de reflexión, tiempos de examinarnos y permitir que el Espíritu Santo nos examine, mis amados hermanos, para ser semejante a Jesús. Vamos a orar. Oh amante Padre Celestial, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Gracias te damos por el espíritu de profecía. Gracias por estos testimonios que tú diste a tu iglesia, a tus fieles, para estos últimos días, antes del que se cierre el tiempo de gracia. Te rogamos, oh Señor, que perdones nuestros pecados, que nos laves con la sangre preciosa de Jesús. Que cuando no tengamos deseos de orar es cuando más caigamos de rodillas y hablemos con Jesús. Que cuando no tengamos deseo de alabarte, abramos nuestras bocas y te alabemos. Que cuando no tengamos deseo de abrir tu palabra, lo hagamos y permitir que el Espíritu Santo
venga a nuestras mentes y nos enseñe tu palabra, tu verdad. Gracias por el estudio de tu palabra en este momento. Te rogamos, oh Señor, que estas verdades queden grabadas en nuestros corazones y tu Santo Espíritu nos lleve a aplicarlos. Que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre. Que podamos ser leal a ti. Que podamos, oh Señor, honrar tu nombre cada segundo de nuestras vidas. Y que, oh Señor, al contemplar la grandeza, la magnificencia del carácter de Cristo Jesús, tú nos lleves a ser semejantes a Él. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.